La puerta se cerró de golpe con un estruendo que hizo temblar las paredes, y Alejandro dijo: «¿Cómo pudiste hacerlo, Clara?». El aire olía a vino derramado y miedo. Clara, con la voz temblorosa pero desafiante, respondió: «Nunca fuiste suficiente para mí». El eco de esas palabras atravesó su pecho como un cuchillo. El narrador describió cómo los cristales rotos en el suelo reflejaban la traición, brillando como espejos crueles de un amor muerto. Alejandro, de pie en la penumbra, sentía cómo cada recuerdo compartido se desmoronaba con brutalidad. No hubo explicaciones suaves ni súplicas. Solo la herida abierta, expuesta sin piedad. Un juramento ardió en su garganta, invisible aún, pero inevitable. El mundo, reducido a ese instante, se tiñó de un silencio que pesaba más que el ruido. La traición no era un rumor. Era una verdad cortante que no podía negarse. Alejandro permanecía inmóvil, sintiendo el peso de cada mentira acumulada. Recordaba noches compartidas, promesas susurradas que ahora eran veneno. Clara dijo: «Nunca te diste cuenta de quién era yo realmente». La frase perforó la memoria como un puñal repetido. El apartamento era un teatro de engaños expuestos. Alejandro quiso gritar, pero el aire se cortó, como si el silencio mismo lo estrangulara. La herida estaba fresca, cada respiración un recordatorio brutal. No había retorno posible. La traición se había grabado en su piel como hierro ardiente. Los recuerdos se amontonaban en su mente. Risas en plazas soleadas, viajes compartidos, abrazos que ahora eran fantasmas crueles. Alejandro dijo: «Todo lo que construimos fue una mentira». Clara sonrió con amargura, como si su herida fuera un triunfo. La noche parecía más fría, incluso la ciudad tras la ventana nos rechazaba. Cada rincón del apartamento guardaba testigos mudos de un amor destruido. El dolor era físico, un peso que lo hundía. Su voz rebotaba en las paredes, quebrándose hasta convertirse en un grito roto. Alejandro se inclinó hacia adelante, puños cerrados con furia contenida. «Me robaste más que amor, me robaste la vida», dijo con voz de cuchillo. Clara giró la cabeza con indiferencia, como si la acusación no valiera respuesta. La tensión era tan densa que el aire podía quebrarse. Cada mirada era un desafío, cada silencio una guerra. El dolor se transformaba en rabia, y la rabia en un impulso aún sin salida. La herida no cicatrizaba, sangraba con cada segundo. Alejandro comprendió que nada quedaba intacto. No había promesa que salvar ni memoria que resistiera a la verdad. Clara dijo con calma inquietante: «Lo aceptarás algún día». Sus palabras eran veneno disfrazado de certeza. Alejandro respiró hondo y sintió germinar una semilla oscura. No era solo dolor, era un fuego nuevo alimentado por cada palabra cruel. Allí, en medio de la ruina emocional, se forjaba un juramento invisible. No lo dijo en voz alta, pero quedó grabado: la venganza vendría. El narrador explicó que cuando la puerta quedó cerrada, el eco de la traición aún vibraba en la piel de Alejandro. El dolor no se limitaba al instante, se expandía como una llaga que crecía con cada respiro. Recordó el día en que confió ciegamente, cuando cada palabra de Clara era promesa y ancla. Ahora, ese recuerdo se transformaba en tortura. Alejandro murmuró: «Todo lo que eras, todo lo que fui, murió aquí». La rabia le quemaba, pero la fragilidad lo dejaba desarmado. La noche parecía mirar desde las ventanas con indiferencia, como si la ciudad disfrutara del espectáculo. Allí, en su propia casa, ya no era dueño de nada, ni de la calma, ni del amor, ni de su dignidad. El vacío comenzó a hundirlo, pero en ese vacío nació un deseo oscuro, el germen de algo que todavía no comprendía. El narrador relató cómo Alejandro intentó comprender qué lo había llevado a confiar tanto. La imagen de Clara riendo entre la multitud, las tardes compartidas en plazas, todo lo perseguía. Cada gesto amable se revelaba como parte de una máscara. Alejandro dijo: «Nunca vi la sombra detrás de tu sonrisa». El aire se llenó de un silencio que pesaba como piedra. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de impotencia. Quiso creer que había señales, que el error era suyo, pero el engaño era demasiado perfecto. Clara había sabido cómo herirlo donde más dolía, en su necesidad de pertenencia y lealtad.
La traición se sentía como una condena impuesta por alguien que conocía todos sus puntos débiles y lo había ejecutado sin piedad. El narrador indicó que esa noche, Alejandro se encontró frente al espejo del baño, observando a un extraño. Su reflejo mostraba un rostro marcado por lágrimas y cansancio. El pasado ya no lo reconocía. Alejandro murmuró: «Ese hombre murió contigo». La traición lo había dividido. Una parte aún anhelaba lo perdido, mientras otra exigía justicia. El agua corrió por sus manos, pero no lavaba el dolor. Cada mirada al espejo era un recordatorio de que ya no podía volver atrás. El reflejo lo retaba, como si lo empujara a convertirse en algo nuevo, algo más duro, algo que no pudiera volver a ser herido. El viejo Alejandro había muerto y un fuego distinto nacía en sus ojos. El narrador describió que, en la oscuridad del apartamento, Alejandro recordó a su madre diciéndole que la confianza era lo más sagrado. Ahora, esa enseñanza parecía un insulto cruel. Clara había destrozado no solo su presente, sino la base de todo lo que creía. «Me arrancaste la fe», dijo con voz ahogada. La traición no era solo contra él, sino contra la memoria de quienes lo habían formado. Las paredes parecían encogerse, los recuerdos golpeaban como fantasmas. Sus pasos resonaban en la madera del suelo como un eco hueco, como si cada rincón de la casa le recordara su fracaso. No quedaba nada que lo sostuviera, solo el vacío y una herida que se hundía más en su interior. El narrador señaló que, mientras la madrugada llegaba, Alejandro se sentó en el suelo, rodeado de silencio y ruinas emocionales. El cansancio lo vencía, pero sus pensamientos ardían como brasas. Clara había destruido su fe en el amor, pero también había encendido otra chispa. Alejandro susurró: «No olvidaré, no perdonaré». Esa frase resonó más fuerte que cualquier grito. En ese instante, un juramento invisible se grabó en su alma. No era un plan aún, ni una estrategia, solo un fuego que crecería con el tiempo. El dolor se convertiría en arma, y la herida en camino. La traición lo había roto, pero en ese mismo acto, sin que Clara lo supiera, había creado a su propio enemigo. El amanecer llegaría, pero él ya no sería el mismo. El narrador relató que Alejandro despertó en una mañana gris, con la cabeza pesada y el corazón en ruinas. Nada de lo que había amado permanecía intacto. El mundo parecía burlarse de su caída. Caminó por la calle y sintió las miradas ajenas clavándose como cuchillos invisibles. Amigos que antes lo saludaban desviaban la vista, vecinos murmuraban con desprecio disfrazado de compasión. Alejandro dijo en voz baja: «Hasta el aire me acusa». La traición de Clara no solo había roto su vida, sino que había manchado su nombre. La humillación lo perseguía con cada paso. El narrador explicó que lo que antes era refugio, ahora era un campo de juicio. Cada silencio lo dejaba más hundido, y la rabia crecía como una sombra que no podía contener. El narrador explicó que la humillación se multiplicaba cuando Alejandro intentaba buscar ayuda. Golpeó puertas de amigos de toda la vida y encontró solo excusas. Nadie quería estar cerca de alguien marcado por la traición. La confianza se había convertido en un arma contra él. Alejandro dijo: «Todos me abandonan, pero nadie escuchó mi verdad». La soledad era una cárcel invisible, cada rechazo un martillo que lo hundía más. Incluso quienes se beneficiaban antes de su bondad, ahora lo miraban con indiferencia. La traición de Clara era un veneno que corría por sus relaciones, contaminándolo todo. El narrador afirmó que Alejandro entendió entonces que estaba solo, que cada aliado se convertía en sombra, y esa certeza lo marcó con dolor y furia. El narrador señaló que Clara prosperaba en medio del caos. Se mostraba radiante en cenas, con nuevas compañías que la celebraban. Alejandro escuchó rumores que ardían como fuego en sus oídos. Ella sonreía, él se derrumbaba. Alejandro dijo: «Mientras yo muero, tú brillaste más». La injusticia lo atormentaba. Cada triunfo de Clara era una herida fresca. La ciudad se convirtió en escenario de su humillación, pues todo el mundo parecía adorar a quien lo había destrozado. La traición no se detenía, crecía como un monstruo que lo devoraba. El narrador explicó que en ese contraste brutal, la semilla de venganza florecía. Ya no era solo dolor, era odio afilado que buscaba un destino.
El narrador describió que Alejandro intentó levantarse contra la marea. Preparó palabras, buscó confrontar a Clara, pero cada intento se derrumbó en fracaso. Ella lo ignoraba, el mundo la respaldaba. Alejandro gritó: «No puedes destruirme así», pero su voz se perdía en el aire como un lamento inútil. La rabia lo impulsaba, pero la derrota lo arrastraba de nuevo al suelo. Todo esfuerzo era un eco vacío. Las puertas se cerraban, los aliados desaparecían. El narrador explicó que cada caída lo debilitaba, pero también lo endurecía. Cada fracaso era un golpe que lo empujaba más hacia la oscuridad. El dolor no se disipaba, se transformaba en un filo que comenzaba a moldear su destino. El narrador explicó que la derrota final llegó como un golpe mortal. Alejandro intentó hablar con un antiguo aliado, pero fue recibido con burla. «Ya no eres nadie», le dijeron. Esas palabras lo aplastaron más que cualquier silencio. El mundo parecía inclinarse entero en su contra. Alejandro bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de quienes lo despreciaban. La injusticia era total. Clara reinaba. Él era ceniza. La esperanza se desvaneció en un instante. El narrador afirmó que Alejandro sintió que ya no quedaba nada de lo que alguna vez fue. Era la caída más devastadora, la derrota que borraba toda luz. Allí, en lo más profundo de su ruina, quedó claro que no había retorno posible. El narrador relató que Alejandro se hundía en la penumbra de su habitación cuando encontró una carta olvidada entre los cajones. Sus manos temblaban al abrirla, pues intuía que contenía algo más que recuerdos. Las palabras escritas no eran de amor, sino de conspiración. Clara no había actuado sola. Otro nombre apareció en tinta firme, un amigo en quien confiaba ciegamente. Alejandro murmuró: «Me traicionaste tú también». El impacto lo derrumbó por dentro. La traición era más profunda, más amplia, un juego cruel que lo había atrapado desde el inicio. El narrador explicó que la herida se multiplicaba, pero en ese dolor también surgía una claridad. La red de engaños estaba tejida a su alrededor. Ya no era solo víctima de Clara, estaba rodeado de mentiras. El narrador explicó que las palabras en la carta ardían como brasas en sus ojos. Allí estaba la firma de Javier, su amigo de toda la vida, aliado silencioso del engaño. Alejandro dijo: «Eras mi hermano, y me entregaste al abismo». El descubrimiento fue más cruel que la traición de Clara, pues este nuevo dolor le robaba la poca fe que le quedaba. Recordó las risas compartidas, las promesas de lealtad, todo convertido en polvo y cajo. La traición se expandía como un incendio que consumía cada recuerdo. Pero en ese fuego, una chispa distinta comenzó a nacer. La certeza de que ya no podía ser la misma víctima. El narrador afirmó que, en esa madrugada, Alejandro sintió que el dolor se convertía en acero. El narrador contó que Alejandro salió a la calle con el amanecer, el frío golpeando su piel como un recordatorio de la verdad. No había marcha atrás. Cada paso lo llevaba más lejos del hombre roto y más cerca del vengador que estaba naciendo. Alejandro murmuró: «Si todos me abandonan, yo me levantaré solo». Sus ojos ya no lloraban, ardían. El mundo que lo rechazaba se transformaba en su campo de batalla. El dolor ya no lo aplastaba, lo impulsaba. La revelación de la carta había cambiado las reglas del juego. El narrador explicó que en su corazón quedó marcado un juramento: no habría piedad, no habría descanso. El traicionado se había convertido en cazador. El narrador señaló que la fuerza oculta que había permanecido dormida en Alejandro ahora se manifestaba. Y no era coraje repentino, sino una transformación forjada en el dolor. Clara y Javier lo habían reducido a cenizas, pero de esas cenizas emergía algo implacable. Alejandro dijo: «Ya no soy el mismo y no volveré a caer». Cada recuerdo cruel era un filo que lo armaba. La traición, antes cárcel, ahora era un combustible. El narrador explicó que esa claridad lo invadió por completo. No esperaba justicia del mundo, la haría con sus propias manos. Allí, en la frialdad de una mañana silenciosa, nació un hombre distinto, no víctima, sino vengador.
El narrador explicó que, al caer la tarde, Alejandro observó la ciudad desde un puente. El agua reflejaba luces doradas, pero en sus ojos había fuego oscuro. La traición había alcanzado una dimensión brutal. No solo Clara, no solo Javier, sino todo un círculo de falsedad. Alejandro dijo: «Si la verdad me destruyó, la venganza me reconstruirá». La voz era baja, pero ardiente como una promesa eterna. En ese instante, el giro se completó. El hombre destrozado había desaparecido. El narrador afirmó que la herida, lejos de cerrarse, se había transformado en arma. El juramento estaba hecho. La venganza ya no era posible. Era inevitable. El narrador relató que Alejandro avanzó hacia la casa de Clara con pasos firmes, como si cada piedra del suelo lo impulsara hacia su destino. El aire estaba cargado de tormenta. El cielo anunciaba un final inevitable. La rabia lo había transformado en acero. Alejandro murmuró: «Hoy conocerás el peso de lo que hiciste». Su voz no temblaba, ya no era súplica ni dolor. Era sentencia. En la penumbra, el recuerdo de Javier también ardía, pues ambos habían tejido la red de su ruina. El narrador explicó que esa noche no era un simple enfrentamiento. Era el ajuste de cuentas que se había escrito en su piel desde la primera traición. Y ya no había marcha atrás. El narrador explicó que Clara lo recibió con una sonrisa cargada de arrogancia, rodeada de lujos que parecían burlarse de su sufrimiento. Ella dijo: «No deberías estar aquí, ya perdiste». Alejandro la miró con una calma helada, el fuego oculto brillando en sus ojos. «Perdí mi vida contigo, pero no perderé mi justicia», respondió. Cada palabra cortaba como cuchilla, devolviendo el filo de todas las humillaciones sufridas. La tensión era insoportable, como si las paredes mismas esperaran estallar. Clara no se inmutó, creyendo aún en su poder. Pero el narrador afirmó que, por primera vez, Alejandro no era el hombre roto, era el enemigo que había nacido del dolor. El narrador señaló que Javier apareció desde la sombra, el cómplice silencioso convertido en guardián del engaño. Alejandro sintió un golpe de rabia atravesar su pecho. «Tú eras mi hermano y me vendiste», gritó. Javier respondió con desprecio: «Solo gané lo que merecía». La traición se hacía carne frente a sus ojos y la tensión alcanzaba su punto más brutal. Alejandro apretó los puños y cada músculo de su cuerpo vibraba con el peso de lo que estaba a punto de desatar. El narrador explicó que allí, en ese triángulo de odio, no había lugar para el perdón. Cada palabra era una chispa y la explosión era inevitable. El narrador relató que la confrontación estalló como tormenta. Alejandro avanzó contra Javier y el choque de cuerpos fue brutal. Clara gritaba, pero su voz se perdía entre golpes y respiraciones entrecortadas. Alejandro dijo: «Cada herida que me diste, te la devuelvo». El sonido de la lucha llenó la sala, el rugido de la venganza se hacía físico. Javier intentaba imponerse, pero Alejandro ya no era el hombre quebrado, era fuego y acero. El narrador explicó que la violencia no era solo fuerza, era justicia liberada. Cada movimiento era inevitable, como si el destino hubiera esperado este momento para cobrar cuentas. El narrador explicó que tras una lucha feroz, Alejandro dejó a Javier derrotado en el suelo, su arrogancia rota. Su arrogancia rota. Clara lo miraba con incredulidad, por primera vez sin control. Alejandro se acercó lentamente, su sombra cubriendo la suya. «Todo lo que me arrebataste regresa hoy», dijo con voz firme. Clara retrocedió. Sus ojos ya no eran de poder sino de miedo. El narrador afirmó que ese momento fue inevitable, la caída del traidor. El aire estaba cargado de silencio y destino. Alejandro no sonreía, no celebraba. Su rostro era máscara de acero. El traidor había sido vencido, pero la herida de la traición seguía latiendo en su interior. El narrador relató que la casa quedó en silencio tras la caída de Clara y Javier. Alejandro respiraba agitado, con la mirada fija en un vacío que no podía llenar. Había ganado, pero la victoria no era dulce. El eco de los golpes aún resonaba en su piel como marcas invisibles. Alejandro dijo en voz baja: «Nada de esto me devuelve lo perdido». Su triunfo era un campo de ruinas,
donde el dolor se mezclaba con el alivio. El narrador explicó que por primera vez Alejandro entendió el costo de su venganza. No quedaba amor, no quedaba fe, solo un silencio pesado que lo envolvía como una sombra eterna. El narrador explicó que Alejandro salió a la calle, bajo un cielo oscuro, y sintió el frío del aire atravesarlo como agujas. La ciudad seguía viva, indiferente a su batalla. Nadie sabía lo que había sucedido, nadie lloraba por la justicia alcanzada. Alejandro murmuró: «Soy libre, pero estoy vacío». Sus pasos resonaban en la piedra mojada, y cada eco parecía recordarle que lo había perdido todo. La venganza no lo había purificado, solo lo había dejado más solo. El narrador señaló que la libertad que buscaba se parecía demasiado a una condena silenciosa. El narrador señaló que en el reflejo de un escaparate vio su propio rostro y apenas lo reconoció. Los ojos, antes llenos de dolor, ahora eran dos brasas apagadas. «Ya no sé quién soy», dijo Alejandro. El hombre ingenuo que había amado a Clara había muerto, y el vengador que había surgido no encontraba un lugar en el mundo. El narrador explicó que esa imagen fue como un espejo roto que lo obligaba a aceptar que había cambiado para siempre. No había marcha atrás, no había retorno al viejo yo. El rostro frente a él era el de alguien marcado por la traición y moldeado por el odio. El narrador relató que al llegar al puente donde tantas veces había caminado con esperanza, Alejandro se detuvo. El agua corría oscura y tranquila, como si nada hubiera pasado. Apoyó las manos en la piedra fría y dijo: «¿Qué queda de mí ahora?». La pregunta no buscaba respuesta. La venganza lo había liberado de los traidores, pero lo había encadenado a un vacío más grande. El narrador explicó que el silencio del río era un espejo, mostrándole lo que había perdido. Clara y Javier habían caído, pero con ellos también se había ido el último resto de su inocencia. El narrador explicó que cuando la madrugada comenzó a pintar el cielo, Alejandro permanecía de pie, inmóvil, como una estatua de su propio destino. Había cerrado el círculo de la traición, pero lo que quedaba era un vacío insondable. Sus ojos no mostraban triunfo, solo cansancio. Alejandro susurró: «El precio fue mi alma». Ese fue el verdadero desenlace, no la caída de sus enemigos, sino la pérdida de sí mismo. El narrador afirmó que el silencio del amanecer no era paz, sino el peso de lo irreversible. La venganza había terminado, pero el costo lo perseguiría para siempre. El narrador relató que el amanecer iluminaba las calles desiertas mientras Alejandro caminaba lentamente, arrastrando consigo un silencio pesado. No quedaba furia, no quedaba llanto, solo un vacío insoportable. Cada paso parecía el eco de un fantasma que ya no pertenecía al mundo. Alejandro susurró: «La venganza me devolvió justicia, pero me arrebató el alma». El narrador explicó que sus ojos no buscaban nada, pues lo había perdido todo. La traición había muerto, pero con ella había caído también lo mejor de su ser. El amanecer no era un inicio, era un recordatorio cruel del final. El narrador explicó que Alejandro se detuvo frente a una iglesia cerrada, escuchando las campanas resonar en la distancia. No buscaba perdón, pues sabía que no lo había. El sonido le recordó que lo que una vez había sido fe, ahora era ceniza. Alejandro murmuró: «Ni Dios me devolverá lo que me robaron». Sus palabras se perdieron en el viento. El narrador señaló que esa certeza lo dejó más frío que nunca. La traición lo había convertido en algo que ni siquiera reconocía. No hombre no creyente, sino un eco vacío de lo que alguna vez fue. El narrador relató que Alejandro se acercó a un parque donde había reído con Clara en tiempos pasados. Los bancos mojados brillaban con el rocío, recordándole lo que había perdido. El recuerdo de su antiguo yo surgió como un fantasma que lo observaba con desprecio. Alejandro dijo: «Aquel hombre murió el día que me traicionaste». El narrador explicó que la inocencia ya no tenía lugar en él. El viejo Alejandro era solo memoria quebrada, y lo que quedaba era alguien marcado para siempre. El parque, antes refugio, ahora era un cementerio de ilusiones. El narrador explicó que mientras el viento soplaba entre los árboles, Alejandro cerró los ojos y escuchó en su mente la voz de Clara, no como amante, sino como verdugo. Esa voz
se mezclaba con la de Javier, un coro de traiciones que nunca se apagaría. Alejandro murmuró: viviré con sus sombras hasta el final. El narrador afirmó que la verdadera condena no era la soledad ni el vacío, sino cargar para siempre con los fantasmas de los que lo habían destruido. La venganza había sido cumplida, pero su precio era eterno. El narrador concluyó que Alejandro se detuvo frente al horizonte donde el sol emergía lentamente. Sus labios apenas se movieron, dejando escapar un susurro que se confundió con el aire. Y ahora, espero la próxima traición. Esa frase no fue grito ni confesión, fue un golpe helado que quedó suspendido en la madrugada. El narrador explicó que el silencio que siguió fue más brutal que cualquier palabra. Pantou Kinti. El traicionado se había convertido en vengador, pero también en prisionero eterno de la sombra que lo habitaba. El final no era paz, era una herida que nunca cerraría.